Bienvenidos al seminario de Operatoria Dental A, curso 5. Los temas que vamos a tratar en este seminario son la preparación del campo operatorio, la aislación, la anestesia, la bioseguridad, el plan de tratamiento y el manejo de la historia clínica. En cuanto al campo operatorio, lo que vamos a tener en cuenta en principio es que en la preparación del mismo pueden presentarse este tipo de problemas que interfieren en la iniciación de nuestra intervención odontológica. Estos son casos en los que es muy difícil que podamos comenzar con nuestro tratamiento. Acá vamos a observar algunas de las situaciones que se nos pueden llegar a presentar en la clínica, que son problemas inherentes al diente vecino, como apiñamientos, dificultad de acceso, de iluminación, presencia de saliva, la flora microbiana como huésped habitual, la acción muscular de labios, carrillos y lengua que interfieren en las maniobras operatorias, cuando tenemos presencia de hipersensibilidad de dientes y periodonto, la presencia de dientes vecinos y antagonistas, la labilidad de la mucosa bucal en encía que sangran ante el menor traumatismo, piezas poco erupcionadas, en este caso observamos sangrado de encías, y la apertura bucal reducida que nos va a impedir la ejecución más eficiente y rápida de nuestras intervenciones odontológicas. La preparación del campo operatorio tiene como objetivo facilitar las maniobras tendientes a restaurar los elementos dentarios e incluye los siguientes pasos: el lavado y la desinfección, la evaluación, la anestesia y analgesia, el aislamiento, iluminación, la separación y protección. Desinfección del campo operatorio. En cuanto a la desinfección del campo operatorio, es conveniente incluir previo a la realización de cualquier maniobra operatoria en la cavidad bucal todas las medidas de bioseguridad posibles para evitar los riesgos de contagio de cualquier enfermedad, tanto a los pacientes, al personal auxiliar y al profesional. Los objetivos de la desinfección del campo operatorio son, primeramente, la protección, reducir la cantidad de gérmenes, implementar medidas universales para evitar la infección cruzada, que es la transmisión de infecciones entre pacientes y alumnos, minimizar el riesgo de dispersión y contacto con sangre y secreciones, evitar lesiones accidentales como cortes o punciones con instrumental contaminado, proyección de partículas, aerosoles y gotas. El término infección está referido a la presencia, establecimiento y multiplicación de microorganismos con capacidad patógena en la superficie o en el interior de un tejido. Infección no significa enfermedad. Ese es el concepto de portador sano. Las vías de contagio pueden ser por contacto directo o por contacto indirecto. Por contacto directo es entre el huésped sano y un transmisor enfermo, el contacto del agente infeccioso con el tejido susceptible. Y por contacto indirecto es mediante objetos o materiales contaminados como instrumentos quirúrgicos, gasa contaminada, guantes, toallas, etc. Las medidas preventivas biológicas para nosotros en nuestra profesión son la vacuna obligatoria contra la hepatitis B, las vacunas recomendadas de la difteria, el tétanos, gripe, tuberculosis y en caso de odontopediatría estar inmunizados contra sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis. La bioseguridad es el área de la odontología que tiene la particularidad de dictar normas de conducta profesional que deben ser practicadas por todos los profesionales en todo momento y con todos los pacientes. Las medidas preventivas físicas en cuanto a la vestimenta, tenemos el ambo, el calzado cerrado, el camisolín tanto para el operador como para el paciente, la cofia, el barbijo, anteojos, tanto para el operador como para el paciente, las gafas y el babero. Estas son todas las medidas preventivas físicas de bioseguridad.
Las medidas preventivas químicas, tenemos los antisépticos, que son sustancias químicas que se utilizan sobre tejidos vivos y deben tener acción antimicrobiana efectiva y residual. Y los desinfectantes, que son agentes químicos antimicrobianos que se emplean sobre objetos, por ser tóxicos celulares con capacidad de dañar tejidos vivos. En cuanto a los desinfectantes, ninguno tiene acción instantánea o inmediata. La efectividad se logra en no menos de 10-15 minutos. Su eficacia se altera en presencia de materia orgánica. La mayoría daña la superficie sobre la que actúa. Para evitar su aerosolización y dispersión no deben usarse con vaporizadores. Y como la mayoría tiene acción tóxica, se debe manipular con precaución, con guantes, barbijos, anteojos, todas las medidas de bioseguridad físicas. La antisepsia en odontología. Son todas aquellas maniobras que tienen por objetivo disminuir y minimizar la diseminación de microorganismos presentes en sangre, saliva y fluidos orgánicos en el entorno clínico para realizar una práctica sin riesgos. Previo a la atención, debemos realizar un enjuague bucal de una solución antiséptica, por ejemplo el digluconato de clorhexidina 0,12%, durante 20 o 30 segundos. Debemos tener en cuenta que las medidas de antisepsia son el aislamiento absoluto del campo operatorio, uso de suctor de alta potencia, uso de materiales en monodosis y el uso instrumental y todo elemento que pueda ser descartado. En cuanto a la evaluación del campo operatorio, para lograr una buena evaluación clínica debemos lograr un correcto secado de la zona, tener una buena iluminación, realizar una buena inspección con el correcto instrumental y el uso de lupa. La correcta posición de trabajo proporciona al odontólogo una óptima visibilidad y un mejor acceso al campo operatorio, evitando posiciones forzadas o rígidas o torsiones óseas o musculares exageradas. Luego de haber realizado la evaluación clínica, vamos a realizar la evaluación complementaria mediante la radiografía, la transiluminación, el test de vitalidad pulpar y el diagnóstico periodontal. Cuando tenemos sospecha de la presencia de alguna lesión periapical o de alguna lesión periodontal, podemos realizar radiografías periapicales. Se realizan las radiografías periapicales en sector anterior, y en sector posterior vamos a realizar una radiografía Bite-Wing o de aleta mordible para poder observar si se encuentran lesiones incipientes a nivel interproximal de las piezas dentarias posteriores. Para poder obtener una correcta imagen debemos colocar el rayo central perpendicular a la placa y de esa forma evitar distorsiones tanto de alargamiento o acortamiento de la radiografía. La transiluminación es otro método de evaluación del campo operatorio mediante el uso de la lámpara de luz halógena interpuesta en los tejidos dentarios, y de esa manera vamos a ver la translucidez de los tejidos y poder observar alguna lesión incipiente a nivel proximal. Luego de la evaluación del campo operatorio, vamos a continuar con la evaluación del dolor del paciente mediante preguntas acerca de la presencia o no del dolor a nivel bucal. Nos vamos a referir a la ubicación, al tipo de dolor, a la frecuencia, a la duración, al estímulo que lo provoca. Para continuar con la evaluación del campo operatorio, vamos a realizar el análisis pulpar mediante las pruebas de percusión. Las mismas se realizan con golpes leves en la corona dental, en preferencia con el mango del espejo dental,
Y la percusión que vamos a realizar es una percusión horizontal en la corona. Si existe dolor, esto implica que puede que exista un proceso inflamatorio a nivel del ligamento periodontal. Ahora, si tal inflamación o dolor se percibe con mayor intensidad cuando realizamos la percusión a nivel vertical, puede tratarse de un problema a nivel apical. Otras pruebas que vamos a realizar para el análisis pulpar son la prueba de vitalidad térmica. Podemos utilizar frío con un anestubo congelado. También podemos hacerlo con pruebas eléctricas, la prueba del fresado y de la anestesia. Luego de la evaluación del campo operatorio, previo a realizar algún tratamiento en la cavidad bucal, vamos a realizar la anestesia. En operatorio dental vamos a utilizar anestesia tópica, anestesia local, que puede ser regional o infiltrativa. Para poder aplicar la anestesia tópica, primero vamos a secar la superficie con aire de la jeringa triple, luego colocamos ese gel con una torunda de algodón o cotonete, se espera no menos de 1 minuto y luego se inyecta el líquido anestésico. La anestesia del maxilar superior la vamos a realizar a fondo de surco, distal a la pieza a tratar. La cortical ósea que recubre el maxilar superior es relativamente delgada y en muchas áreas es porosa, y esto favorece la difusión desde el sitio de aplicación hasta la zona apical de la pieza que se va a tratar. Para el maxilar superior se va a emplear la anestesia infiltrativa. La anestesia palatina en operatoria dental es de uso eventual, solo en aquellos casos donde se requiera por presencia de sensibilidad. También la anestesia en la papila interdental es de uso eventual, solamente en aquellos casos en los que el CLAMS lo requiera. La anestesia infiltrativa en maxilar inferior se le aplica a fondo de surco vestibular, a distal de la pieza a tratar. También la vamos a utilizar en casos muy necesarios. Para el maxilar inferior vamos a utilizar también la anestesia troncular cuando trabajamos en piezas posteriores, inferiores. Se aplica la anestesia troncular en nervios lingual y dentario inferior. En primer lugar, deben localizarse los siguientes reparos anatómicos: borde anterior de la rama ascendente, el ligamento pterigomaxilar, el plano de oclusión o en su defecto 1 centímetro por encima del borde desdentado, las líneas oblicuas externa e interna y el trígono retromolar. Se le pide al paciente que abra la boca al máximo posible para visualizar los reparos anatómicos y se palpa el borde anterior de la rama ascendente que juntos con el ligamento pterigomaxilar y el surco amular forman un triángulo. Colocamos la aguja 1 centímetro por arriba de las caras oclusales de los molares inferiores y ese sería nuestro plano vertical, y nuestro plano horizontal es el surco intermaxilar. En esta diapositiva podemos observar que con el dedo nos va a dar una altura de 10 milímetros o 1 centímetro por encima del plano de oclusión, y también nos va a servir de referencia, ya que con el dedo vamos a marcar tanto a nivel vertical 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por detrás del plano de oclusión. Primero palpamos el borde anterior de la rama en apertura y cierre. Y se introduce la aguja, la profundizamos tratando de llegar a la periferia de la espina de Spix, donde se inocula la anestesia.
En esta diapositiva podemos observar de qué forma no se debe dar una anestesia troncular, nunca hay que cruzar los brazos, y en la foto de abajo vemos la correcta posición, con el carrillo separado con el dedo. Luego de la anestesia vamos a realizar el aislamiento del campo operatorio, cuyos fundamentos son permitir una correcta realización de las técnicas mediante un ambiente seco y libre de microorganismos. Los métodos que utilizamos son el aislamiento relativo y absoluto. El aislamiento relativo se realiza mediante el taponamiento de los conductos salivales, impidiendo que la saliva fluya hacia la cavidad bucal, dejando el medio expuesto solo a la humedad de la respiración. Solo es posible con la utilización de un equipo de succión o aspiración. Podemos observar algunos dispositivos que son los sostenedores de rollitos de algodón para poder tapar los conductos salivales, colocándolos correctamente, utilizando el suctor de saliva y separando carrillos y lengua, vamos a poder realizar el correcto examen de la cavidad bucal. También podemos utilizar la barrera gingival. Esta barrera es más utilizada en casos de blanqueamientos dentarios, microabrasión, para la protección de las encías, de las papilas interdentales, y puede venir en esta presentación comercial. Entonces, el correcto aislamiento relativo lo vamos a utilizar para hacer el examen clínico, para las pruebas y las cementaciones, cuando hacemos la limpieza y el pulido de las restauraciones, para las topicaciones con flúor, para la toma de impresiones o cuando tenemos casos de imposibilidad de aislamiento absoluto. Es muy importante la utilización de los eyectores de saliva. Para el aislamiento relativo vamos a utilizar los eyectores de plástico descartables. Los metálicos ya no se utilizan. En cuanto al aislamiento absoluto, las ventajas son que evitamos la presencia de saliva y humedad que interfieren en la técnica de adhesión, disminuimos la cantidad de microorganismos, mejoramos la visión por contraste de la goma dique con el color del diente, mejoramos la visibilidad, mejoramos el rendimiento de los materiales de restauración, retrae los carrillos y la lengua, aumenta el rendimiento del tiempo, permite la retracción gingival en restauraciones cercanas a la encía y minimizamos los riesgos de dañar tejidos gingivales cuando se utilizan materiales cáusticos. Las desventajas del aislamiento absoluto son el tiempo de colocación, las posibles lesiones gingivales por los clamps, el inconveniente en pacientes psiquiátricos, asmáticos, con dientes poco erupcionados, en dientes con forma muy expulsiva. Los elementos necesarios para poder realizar la aislación absoluta son la goma dique, el arco de Young, la perforadora de goma dique, los clamps, la pinza portaclamps, las gomas interdentales sujetadoras y las cuñas. La goma dique, que podemos encontrarlos en diferentes tamaños, color y en espesores. Otra opción de aislación absoluta es esta goma dique, en la que solamente realizamos las perforaciones, no utilizamos clamps ni arco. La perforadora de goma dique presenta en su platina los orificios para cada pieza dentaria, cuyos orificios indican para qué pieza dentaria se va a utilizar. La pinza portaclamps de diferentes diseños y el arco de Young, que los vamos a encontrar metálicos y de plástico para uso endodóntico. Para retener la goma sobre los dientes se usan dispositivos denominados clamps. Los clamps son retenedores de acero de distintas formas para adecuarse a los diferentes tamaños de los dientes y tienen una excelente elasticidad. Existe una enorme variedad de clamps diseñados por diferentes autores a lo largo de los años
que cubren todas las variantes que pueden existir con respecto a la fijación de la goma dique sobre el diente. Para los dientes anteriores en cavidades de clase 5 y a veces para cavidades de clase 3 se utilizan los clamps denominados cervicales. Estos clamps son de doble arco o brazo y sus mordientes se adecúan al tamaño del diente que se aislará. Existen numerosos diseños. El clamp 212 es de uso universal para todas las cavidades de clase 5 en dientes anteriores. También pueden usarse para cavidades de clase 5 en algunos premolares y aún en molares. Tiene dos brazos que se alejan del centro del campo operatorio, por lo que permiten una excelente instrumentación sin interferencias. Para la secuencia de la colocación de la goma dique, primeramente vamos a pasar hilo dental en las superficies proximales para comprobar que no haya ninguna interferencia. Marcamos la goma dique y realizamos las perforaciones. Los clamps siempre van a estar atados, los probamos en boca. Luego ubicamos el clamp en la goma dique y la goma dique en el arco de Young. Y por último, los clamps van a estar atados al arco de Young. Las técnicas que se utilizan para la aislación absoluta son: la primera es colocando la goma y el clamp juntos. La segunda es colocando primero la goma y después el clamp. Y la tercera colocamos primero el clamp y después la goma dique. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de comenzar con la aislación absoluta va a ser el pasaje del hilo dental entre todas las piezas dentarias que vamos a aislar, ya que de esa forma nos vamos a asegurar que si el hilo dental pasa, la goma dique también va a pasar por esos espacios. Y estos son algunos casos en los que se nos va a imposibilitar pasar el hilo dental y realizar la aislación, en caso de presencia de cálculo, cuando tenemos obturaciones desbordantes que nos van a impedir la correcta aislación. En cuanto a las técnicas de aislamiento absoluto, nos vamos a referir a la primer técnica, que es la más utilizada. Es en la que llevamos el clamp con la goma dique al sitio donde vamos a realizar la aislación. En la segunda técnica es en la que llevamos primero el clamp a la pieza dentaria que vamos a aislar y luego la goma dique. Es muy probable que en esta técnica se produzca el desgarro de la goma dique, ya que las tenemos que extender para que pase por sobre el clamp. Y como tercera técnica, lo que se hace es llevar primero la goma dique y luego el clamp. Por este motivo siempre atamos los clamps para permitir su fácil recuperación en caso de que se suelte, o como esta imagen lo muestra, que se puede llegar a fracturar a nivel del conector. Bueno, y acá podemos observar una aislación incorrecta en la que ingresan fluidos, tenemos las papilas comprimidas. Al poder realizar una preparación se puede contaminar y de ninguna manera vamos a lograr el correcto sellado, la correcta técnica adhesiva si tenemos este campo operatorio contaminado. Lo mismo en estas imágenes, la goma dique debe abarcar toda la cavidad bucal, no deben ingresar fluidos, de esta forma no podemos trabajar. Y en este caso podemos observar un aislamiento absoluto correcto en el que tenemos ausencia de saliva, de humedad, reducimos la cantidad de microorganismos y esto nos va a permitir realizar una técnica adhesiva correcta y la correcta restauración de nuestras piezas dentarias. Luego
de las etapas de exploración y diagnóstico de nuestro paciente y de la realización de la historia clínica, vamos a continuar con la elaboración del plan de tratamiento integral de operatoria dental. ¿Por qué vamos a realizar el plan de tratamiento? Según Barrancos Money, este plan de tratamiento es fundamental para conducir al paciente a través de las diferentes etapas que lo van a llevar a recuperar su salud, mejorar su estética, optimizar el funcionamiento del aparato masticatorio y prevenir lesiones futuras. La planificación de nuestro plan de tratamiento está compuesto por diferentes etapas: la realización de la historia clínica, la exploración y el diagnóstico, los estudios complementarios, la planificación del tratamiento propiamente dicho, y en principio, cuando se nos presenta un caso de urgencia, lo primero que tenemos que realizar es resolverlas en casos de dolor o cuando tenemos que erradicar algún foco infeccioso, así como también resolver en la medida de las posibilidades del operador los problemas más importantes en relación a la estética deteriorada, si la situación del paciente lo amerita, siempre y cuando dichas situaciones puedan ser resueltas en el ámbito de la operatoria dental. En el caso de que el paciente no presente ninguna urgencia, vamos a continuar con la realización de la historia clínica. En esta vamos a completar los datos del alumno y del docente a cargo, la comisión, la operatoria que se cursa y los datos personales del paciente. Se va a realizar la anamnesis general con mucho cuidado y atención, ya que es muy importante tener en cuenta las patologías que pueda llegar a presentar nuestro paciente para poder realizar la correcta interconsulta con su médico de cabecera antes de poder comenzar con nuestro tratamiento. Luego vamos a continuar con la realización del odontograma, en el que vamos a detenernos en forma muy minuciosa en la observación de cada pieza dentaria, colocando la cantidad, tomando el color, realizando los índices CPO, cariados, perdidos y obturados, y es muy importante completar el día de la atención, la marca comercial de la anestesia, el número de lote, la fecha de vencimiento, en caso de que haya algún problema legal, ya que la historia clínica es un documento legal muy importante y se lo tiene que completar con muchísimo cuidado. También es de suma importancia completar el consentimiento informado con puño y letra del paciente y hacer firmar al odontólogo a cargo luego de haber completado toda la historia clínica y de haber realizado las radiografías y el plan de tratamiento de dicho paciente. En la realización de nuestro odontograma vamos a colorear cada cara completa. Por ejemplo, en un tratamiento realizado, toda la cara se la va a pintar de color rojo. Un tratamiento a realizar en color azul. También por presencia de una erosión, abrasión o abfracción va a ser de color azul. Si tenemos una corona, se le realiza un círculo rojo. Una corona a realizar, un círculo azul. Una pieza dentaria no erupcionada, se hace una cruz azul. Una pieza a extraer, 2 líneas horizontales azules. Una pieza extraída, 2 líneas horizontales rojas. Caries, cada cara totalmente rellena, como dijimos al principio. Lo mismo las obturaciones filtradas, se pinta la cara totalmente de roja y se lo rodea de color azul. En cuanto a las fases de nuestro plan de tratamiento, vamos a comenzar con una fase de control,
una fase de espera, una fase definitiva y una fase de mantenimiento. En la primera fase, que es la fase de control, vamos a determinar el riesgo. Los objetivos son los de suprimir el dolor, tipificar el riesgo a caries, la inactivación de caries y procesos inflamatorios, eliminar las posibles causas de una enfermedad e iniciar procedimientos preventivos y sus derivaciones. Luego continuamos con la fase de espera, que es el periodo de tiempo entre la fase de control y la fase definitiva. En esta fase vamos a reforzar los hábitos de cuidados personales del paciente. Valoramos la motivación del tratamiento inicial para poder pasar a la siguiente etapa, que va a ser la fase definitiva. En esta fase incluimos las endodoncias, la periodoncia, ortodoncia, cirugía, la operatoria dental, antes de reiniciar una rehabilitación con prótesis. Y la fase de mantenimiento, que es la última fase, es en la que realizamos visitas periódicas de control, donde se puede advertir la necesidad de ajustes y reforzar los cuidados domiciliarios. Luego de haber realizado nuestra correcta anamnesis y nuestra exploración clínica, vamos a clasificar a nuestro paciente de acuerdo a su riesgo a caries. La valoración de riesgo es considerada como la determinación de la posibilidad de sufrir un daño. El manejo de riesgo a caries no es más que el método o proceso de influenciar o controlar la posibilidad de padecer el daño, y está basado en un tratamiento preventivo y en un tratamiento restaurador. La clasificación de los pacientes de acuerdo a su riesgo va a ser de bajo riesgo a caries, moderado riesgo a caries y de alto riesgo a caries. En el manejo de pacientes con bajo riesgo a caries consiste básicamente en el monitoreo de la higiene oral y un mantenimiento preventivo. Controlamos la dieta para ayudar a suprimir la actividad del Streptococcus mutans y controles regulares cada 6 o 12 meses para mantener la higiene oral. Se consideran a pacientes de moderado riesgo a caries aquellos pacientes mayores de 6 años de edad que presentan 1 o 2 lesiones incipientes o cavidades de caries primarias y secundarias en los últimos 3 años. También entran dentro de este grupo los que no poseen lesiones en los últimos 3 años, pero existe la presencia de por lo menos un factor de riesgo. Por ejemplo, restauraciones emergentes, tratamientos de ortodoncia, alguna discapacidad física o mental, uso o abuso de drogas, defectos de esmalte congénitos o adquiridos, higiene oral deficiente y dieta cariogénica. El tratamiento preventivo para este tipo de pacientes es remover la placa dental, sellar las fosas y las fisuras. Se recomiendan enjuagues con clorhexidina al 0,12% 2 veces al día, después del desayuno y después de la cena durante 2 semanas seguidas. Y al realizar un conteo de bacterias y observar la disminución de las mismas, se continúa con el tratamiento, solo que por 2 semanas seguidas, una vez al mes. Luego de 6 meses seguidos con niveles de microorganismos bajos, no es necesario continuar con la terapia. Otra de las indicaciones que se le da al paciente de moderado riesgo de caries es los colutorios de fluoruro de sodio al 0,2% una vez a la semana durante un mes. Al disminuir el conteo de microorganismos una vez cada 3 meses y después de 6 meses seguidos con niveles bajos de microorganismos, se realizan topicaciones una vez al año. Además de todo esto, se debe hacer un monitoreo de higiene oral y un estricto control de la dieta. Y en cuanto al tratamiento restaurador, es necesaria la remoción de las lesiones de caries y la restauración de las estructuras perdidas. Se considera a pacientes de alto riesgo a caries
Aquellos que presentan 3 o más lesiones incipientes o lesiones de caries primarias o secundarias durante los últimos 3 años, además de la presencia de múltiples factores de riesgo como una baja exposición de flúor y serostomía en pacientes mayores de 6 años. Y en el caso del manejo de los pacientes de alto riesgo a caries, es importante eliminar la mayor cantidad de lesiones de caries en una sola sesión, con la finalidad de eliminar los nichos de bacterias y restaurar provisionalmente con ionómero. El empleo de clorhexidin, de flúor, control de la dieta, monitoreo de medidas de higiene, deben hacerse de la misma manera que se describió anteriormente para el manejo de pacientes con moderado riesgo. Finalmente se van a realizar las restauraciones definitivas en diferentes citas y control a los 3 meses, solo si el conteo de microorganismos está por debajo de las 100 unidades formadoras de colonias. Es importante efectuar controles periódicos, ya que el riesgo a caries no es estable en el tiempo, sino que varía dependiendo de los hábitos de higiene del paciente, la dieta y otros factores. En todo caso, la meta final será reducir el riesgo de los pacientes a la caries dental. Muchas gracias por su atención. Ante cualquier duda pueden encontrarme en el horario de las 14 a las 23 horas en la cátedra operatoria.